Audio Jungle. Dr. Manuel Gil Antón, licenciado en Filosofía por la Universidad Iberoamericana, maestro en Ciencias, con especialidad en Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, y doctor en Metodologías y Teoría de la Ciencia. Se desempeñó como catedrático en la Universidad Autónoma Metropolitana, en las unidades Azcapotzalco e Iztapalapa. Actualmente forma parte del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Es integrante del Seminario de Educación Superior de la Universidad Nacional Autónoma de México y la red de investigadores sobre académicos, coordinado por el Dr. Jesús Francisco Galas Fontes, reconocida como Red de ANUES. Cuenta con el nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Es director académico de Educación Futura, primer portal periodístico sobre la educación en México. Señoras y señores, con ustedes, el Dr. Manuel Gil Antón. En su conferencia, La Reforma Educativa en México, Desarrollo, Balance y Perspectiva. Bueno, muchísimas gracias al Sistema Educativo Valladolid y a la Universidad Latinoamericana por invitarme a este congreso. Cuando hay ocasiones como esta, me acuerdo de un amigo que decía que cuando le invitaban algo que le gustaba, decía: de eso pido mi limosna. Y desde hace mucho tiempo, cualquier oportunidad que tenga, sobre todo una tan importante como esta, para compartir un punto de vista al respecto de la reforma educativa, vista por alguien que desde la sociología y con el mejor de los ánimos y con el más absoluto respeto a la actitud crítica que nos corresponde como ciudadanos, puede participar y decirles cómo la ve. Voy a hablar, como me han pedido, de la reforma en México, pero antes que eso quisiera decir cuál es el sentido de mi participación. Yo estoy convencido que en México vivimos habiendo invertido el valor de la palabra intelectual. Es decir, en México consideramos que los intelectuales más importantes del país son las personas que, muy destacadas, obtienen premios Nobel o están en la Academia Mexicana de la Ciencia o cualquier otra cosa de estas distinciones como el Sistema Nacional de Investigadores, eso. A mí me parece esto un error, porque los intelectuales más importantes del país son las y los profesores de la educación básica, porque son los que construyen con su trabajo y con mucha paciencia las estructuras cognitivas con las cuales luego todos los que somos vamos a poder seguir estudiando, aprendiendo, leyendo novelas, sabiéndonos comunicar con orden. La suerte de un país reside en el cimiento de su formación básica. Por eso es crucial atender a un asunto como el de la reforma educativa, porque si bien de ello no depende todo, sin ello el país no tiene futuro. Y es una gran pena cómo esta reforma educativa ha sido todo menos una reforma educativa. Y en consecuencia, hemos dejado otra vez pasar 6 años en los cuales se ha prometido que va a cambiar todo y como gato pardo no va a pasar nada.
Esa es la... Y por lo tanto, y estando aquí muchas maestras y maestros, yo quiero dedicar esta presentación a aquellos profesores que, en mi caso, y en el caso de todos nosotros, nos enseñaron a leer, a escribir y a pensar con orden lógico. A ellos nos debemos y de ellos depende lo que luego todos podemos realizar. Me parece que la primera cuestión que quiero tratar es algo en lo que no hemos reparado. Es cómo fue llevada a cabo la reforma. Entonces, lo primero es la premura legislativa. Es decir, hubo una premura legislativa y la gran pregunta que hay es ¿qué pasó con el Congreso de la Unión? Porque el 1 de diciembre de 2012 toma posesión la actual Administración Federal, que ustedes recuerdan esa fecha. El 2 de diciembre se firma el Pacto por México y solo 10 días después el Ejecutivo envía la iniciativa de reforma educativa. El 20, 10 días después, el Senado la aprueba, que fue la Cámara de origen. El 21 la Cámara de Diputados la aprueba. Es decir, a 21 días de iniciado el sexenio, se ha aprobado la reforma e inicia, como ustedes saben, el periplo para que más de la mitad de las legislaturas locales la aprueben con el fin de poderla promulgar. El 7 de febrero las cámaras la declaran constitucional. Han pasado 68 días del sexenio y el 25 de febrero el presidente la promulga y se publica en el Diario Oficial de la Federación. No olvidemos que en 85 días se ha llevado a cabo la parte legislativa general de la reforma. Podemos decir que, como se dice, papa habemus, bueno, reforma habemus en menos de 3 meses. Vayan pensando en cuánto ha tardado México en dar reforma al Sistema Nacional Anticorrupción. Vayan pensando en cuántos años llevamos esperando reformas que dignifiquen el futuro de este país y reduzcan la corrupción, la impunidad y la indecencia. En menos de 3 meses la reforma ha sido aprobada. Y luego las leyes secundarias que se presentan el 13 de agosto del año que sigue, no se elaboran en el Congreso, estas leyes secundarias, y por el tiempo en el que se realizó la aprobación de la reforma, tampoco fue discutida en el Congreso. Una de las primeras ideas que quiero compartir, además de la velocidad, de la premura, es que esta reforma educativa no fue discutida por los representantes del gobierno, del pueblo de México. Fue propuesta e impuesta por un grupo político que, con una soberbia infinita, consideró que podía regular el proceso educativo mexicano. Elaboradas estas en el pacto fueron, lo recordarán, la ley del servicio profesional docente, la ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, al que se le da autonomía, la Ley General de Educación. Y se aprueban en agosto de ese mismo año las 2 primeras, en principios de septiembre las segundas, la tercera, perdón, y entonces todo el aparato jurídico de lo que llamamos reforma educativa se lleva a cabo en 275 días contados a partir de la toma de posesión, es decir, en 9 meses. Yo soy una persona que necesita, para pensar, referirme a metáforas. La obra intelectual más importante que yo he hecho en mi vida ha sido el video del camión, en el cual
se me ocurrió, sentado en un cajete donde se ponen unas flores muy bonitas allí en el Colegio de México, se me ocurrió pensar en que la reforma educativa se parecía a un camión destartalado, amarrado con mecate en la palanca de velocidades, las llantas ponchadas, el chasis roto, los vidrios hechos un desastre. Y llegaban unas personas, por cierto, con mucho gel en su pelo. Veían ese camión, lo veían en una carretera, pero es mucho decir, en un camino lleno de baches y de fango, sin puentes y de subida. Eso era análogamente el sistema educativo. Y estos señores que no vinieron a administrar al país, sino a mover a México, con su pelito así, dijeron: tenemos que arreglar esto, porque hay que mover a México. A partir de mañana le ponemos corbata a los choferes. Como necesito ese tipo de metáforas para mostrar cómo algo muy complejo se simplificó, como voy a mostrar ahora, este es el estreno mundial de otra, ¿no? Entonces, aquí en Mazatlán me arriesgo a decirles que se me ocurrió decir que si un sexenio tiene 2.189 días, más o menos, porque no me acordé ni de los bisiestos y luego no le atino si tiene 30 o 31, pero por ahí, ¿no? Es una aproximación. Entonces, si hacemos eso equivalente a 24 horas, 91 días van a equivaler a una hora y 1.52 días a un minuto. Entonces, ¿cómo nos podemos hacer cargo de toda esta lista de cosas que dije? Mire, la reforma educativa se envió al Congreso a los 7 minutos de iniciada la administración. La aprobó el Congreso a las 0 horas con 14 minutos. Era el tiempo en que el señor de la goma en el pelo, vivíamos el Mexican Moment, ¿no? Y era el hombre del año. Se promulga en los primeros 45 minutos de las 24 horas en las que estamos pensando que es un sexenio. Y luego las leyes secundarias se terminan todas de aprobar a las 3 de la mañana. 3 horas del sexenio. Bueno, pero pasamos de esa prisa al letargo. ¿Por qué? Porque si en 3 horas estuvo todo el aparato jurídico aprobado, el próximo lunes se dará a conocer, hombre, se hizo una reforma educativa, y hasta el próximo lunes se dará a conocer con bombo y platillo. Ya verán Palacio Nacional lleno de los señores de gel, un poquito ya más maltratados, pero ¿no? Un canciller impresentable, etcétera, y van a estar todos, ¿no? Todos felices. Pero fíjense, el modelo educativo de una reforma educativa se presenta a las 5 horas con 21 minutos de la tarde, a las 17:21. Es decir, de las 3 de la mañana en que estaba todo aprobado a las 5 y pico de la tarde, lo que ha habido es discursos a pasto, muchos comerciales, mucha propaganda y evaluación, confundida con medición, y esa medición confundida con torpeza, porque solo alguien que no tenga el más mínimo sentido común puede decir que en un examen que se desarrolla en un día se puede predicar que la trayectoria de una profesora o profesor de 16 años ha sido satisfactoria o destacada. Es medir la presión de las llantas de un tráiler con un termómetro.
o usen el termómetro para medir el colesterol. Les van a decir que el termómetro es precioso y de última generación. Sí, pero no sirve para lo que indica. De ese tamaño ha sido la barbaridad del proceso de evaluación que hemos vivido. Porque ¿cómo diablos hay confiabilidad y validez, como se dice en ciencia, para que con el examen que se hace se pueda decir si la trayectoria de 16, de 20, de 10 años ha tenido cierta forma? Es una verdadera canallada. 14 horas del sexenio se pasó haciendo de cuenta que estaba ocurriendo una reforma educativa. Y lo peor es que se anuncia, pero se va a poner en marcha hasta el año próximo. Es decir, faltando un cuarto para las 11 de la noche. Y en ese entonces a esta administración, ya con bastante menos gel en sus bodegas, le quedarán 1 hora y 19 minutos y se van a ir. Como decíamos de niños cuando subíamos al camión, el de atrás paga. Fíjense, estimados colegas, profesoras, profesores, compañeros, México se caracteriza porque en cada sexenio el que llega dice borrón y cuenta nueva y ahí les va mi reforma. Apenas este año estaría saliendo la primera generación de la reforma integral de la educación básica promovida en los sexenios pasados. Y sin ninguna evaluación, el próximo lunes se va a decir, hay un nuevo modelo educativo al que consultaron con todo el mundo, ya hablaremos de la consulta, pero es la primera vez en que todo va a cambiar a unos cuantos meses de irse. Ni siquiera se harán cargo de lo que hacen. Hay el que venga atrás que arríe. Pero esta manera de ver las cosas nos indica cómo de la premura constitucional y de leyes secundarias al hecho del modelo educativo han pasado todos estos lapsos hasta el punto que la reforma que el presidente mandó a los 7 minutos de su administración tendrá un modelo educativo en marcha faltando faltando 19 minutos para las 11 de su noche. Y para que la eche a andar, el que venga atrás. Por eso es tan importante esa expresión. Ya ven que nos comparan siempre con Finlandia. Y la maestra con razón le dice, oiga, pues no sería más lógico haber hecho un modelo educativo y luego la evaluación. Y no sé si en Mazatlán sucede, pero ni que estuviéramos en Finlandia. Por lo menos en Narvarte, que es mi barrio, primero se pavimenta y luego se mete el drenaje, es decir, se abre, se mete el drenaje. Y ya que se parchó lo pavimentado porque se metió el drenaje, se vuelve a abrir para meter el teléfono. Y ya que sucedió eso, se vuelve a abrir pues para que algún político pueda ganar el 10% del mocho de volver a pavimentar. Esa es, a mi juicio, en estos pequeños rasgos de Patricio Monero, está puesto como esta reforma educativa es todo menos un proyecto de transformación educativa del país. Voy a tratar de ofrecerles algunas tesis de lo que creo que ha sido. Pero creo que lo primero que tenemos que hacer es apreciar, sobre todo dada que la invitación fue, oye Manuel, ayúdanos a hacer sobre la reforma un balance, cómo se desarrolló y qué perspectivas tiene. Bueno, pues hay que recordar esto. Pero para que nos quede claro, esta idea de un reloj sexenal nos hace ver cómo se diseñó el sistema de control del magisterio a 3 horas de iniciada la administración, y hay un horizonte educativo
faltando cuarto para las 11. Y además, como si tuviera la bola mágica, el lunes se va a decir en Palacio Nacional que por fin hay un modelo educativo para que se aprenda a aprender, para formar en valores, para formar a los ciudadanos. Llevamos 50 años oyendo lo mismo y faltándole el respeto al magisterio, que es el único que puede transformar la educación. Una vez puesto esto, el camino que quiero que sigamos en esta presentación es cómo puede ser visto el problema educativo en México. Luego, lo que a mi juicio es la falla estructural de esta reforma, que es la construcción de un prejuicio que se convirtió en un perjuicio a través del logro pedagógico, recobrando a Paz con la idea del logro filantrópico, la acusación, ¿no? Y luego ya concluir. La magnitud del problema. Bueno, para eso quiero proponerles, lo he hecho ya en otras ocasiones, una noción de equidad. Con esa noción de equidad, observar los grados de exclusión, abandono y logro, mostrar cómo en nuestro país, para nuestra desgracia, origen sigue siendo destino, y para la mayoría el origen tiene como destino el desbarrancadero, al que se ha agravado ahora el despeñadero. El horizonte de la transformación educativa, que es muy urgente, y lo que no vio ni se debatió en el Congreso. Vayamos entonces, como diría el descuartizador, por partes. La equidad como hilo conductor. Carlos, un colega, Carlos Rodríguez, un día hizo en una conferencia que estaba yo de público la siguiente propuesta de definición o delimitación de lo que es calidad. Hay equidad educativa cuando todos tienen acceso a la buena educación obligatoria, con todo lo que implica. Y además, cuando se rompe la relación entre origen social, la cuna, y el logro en el aprendizaje, tanto en lo que alcanza uno como en su profundidad. Esto, como les digo, lo propuso Carlos Rafael Rodríguez. Tomemos la primera parte. ¿De veras en México todos tienen acceso a la equidad, a la educación? Bueno, aquí hay que tener mucho cuidado con una moneda falsa que circula en este país. La igualdad no es equidad. Dar a todos lo mismo en un país extraordinariamente desigual profundiza la desigualdad. ¿Ustedes se imaginan que cada año perdemos a 1 millón de estudiantes? Además de ese rezago que tenemos histórico, le echamos 1 millón más cada año. Si un día he ido al Estadio Azteca, 10 entradas completitas. Si pensamos en ese millón ubicado en salones y les ponemos 30 alumnos a cada uno, son 33,000 aulas. ¿Sí? ¿Sí? Y si las ponemos una junto a otra y le ponemos 10 metros de largo, son 333 kilómetros de salones que el primer día de clase están llenos y al final están llenos de polvo. Se fueron. Ese es el nivel de abandono escolar que tiene el país. Entonces, al rezago escolar acumulado hay que añadir este afluente que no cesa, ¿no? Y este afluente que no cesa conforma e incrementa a los 11 millones de jóvenes mexicanos, esos que llaman ninis, que ni estudian ni trabajan, pero que con toda precisión deben ser llamados sin escuela y sin trabajo. Porque en un país que se precie de ser un país honrado y decente con su gente, no puede dejar sin escuela obligatoria a nadie y sin un modo legítimo de ganarse la vida a nadie. Y aquí está carísimo
es escasísimo poder estudiar y poder trabajar. Entonces, en términos de equidad, ya vimos que tenemos un rezago educativo y un abandono creciente. La investigación internacional muestra que más del 60 hasta el 70% de la variación en el logro del aprendizaje depende de factores extraescolares. 70. Y el 30% que tiene que ver con factores escolares es una constelación que incluye al profesor o a la profesora, pero que también tiene que ver con programas de estudio, con capacidad, con infraestructura, etc. Es decir, si te vas porque tienes necesidad económica, si te van porque en tu pueblo no hay más que primaria y es multigrado, y si tienes que ir a chambear, o si te quedas en la escuela, si no tienes condiciones extraescolares, lo que llamaría Bourdieu capital cultural, el impacto que la escuela puede hacer está reducido. No es menor, pero está reducido. Por eso, en este contexto, 70% extraescolar, 30% escolar, en el escolar, uno de ellos, el magisterio, es muy, muy grave haber simplificado, como veremos, que el único actor responsable era el productor. Una de las primeras tesis que planteo aquí es reforma sí, pero no así. Es imprescindible la reforma del país y de su educación, pero la reforma que se emprendió, como mostraré, tiene graves fallas estructurales. Entonces, basta de decir que los que criticamos la reforma estamos en contra del proyecto educativo mexicano. Basta de decir, para descalificarnos, que los que tenemos críticas a la reforma educativa, lo que queremos es los beneficios de la venta y herencia de plazas. Yo no he ganado un peso. Mi chamba es ser sociólogo y reivindico que la crítica es una obligación de un profesor, y soy un profesor de la escuela pública en el Colegio de México, tan profesor como una profesora en una escuela multigrado en Yajalón, Chiapas. Nuestro deber es la crítica. Muchas veces me han dicho, Manuel, es muy fácil criticar, es muy difícil edificar. En general lo dicen los políticos, a los que no les gustan las críticas de uno. Y entonces yo lo que digo, estás equivocado. No es muy fácil criticar, ni difícil, y sí es difícil edificar, sin duda, pero no es fácil criticar. Es bien difícil edificar una buena crítica. Y esa es mi chamba, y la de muchos de nosotros. Aquí voy a hacer una muy dolorosa analogía. Son 1, 2, 3, cha-cha-cha. ¿Qué es lo que nos está espantando de Donald Trump? Pues que ubicó a todos los migrantes como la única o principal causa de todos los problemas sociales en Estados Unidos, ¿no? Y por lo tanto, acusados de violadores, rateros, etcétera, todos. Porque yo no digo que el magisterio sea una bola de santos, ¿eh? Hay extraordinarias personas, regulares como yo, y pésimas. Y esas pésimas había que correrlas por flojos. No había que hacer una reforma educativa que estigmatizara a todos. Bueno, Trump dice, los inmigrantes son nuestro problema. Para que América vuelva a ser grande, ¿no?, hay que hacer algo con los culpables. Y, dado que ese es el diagnóstico, en parte de su discurso, compartido por millones de norteamericanos, lo que dice es vamos a hacer un muro y a deportarlos. Bueno, la reforma educativa hizo exactamente lo mismo. El muro de la reforma educativa es la evaluación, pésimamente hecha, y con la amenaza de deportarlos al desempleo. Muchas veces, como experiencia de vida se los digo, lo que más criticamos es a lo que más nos parecemos. La reforma educativa pasó por un procedimiento muy semejante al pensamiento autoritario de Trump. La que sigue es, para mi gusto, me acerco al final,
una de las frases más importantes para criticar el proceso de evaluación, y es la siguiente: si no podemos medir lo que es valioso, vamos a acabar nada más valorando lo que es medible. Eso sirve para vivir, para criticar la reforma y para valorar toda relación humana. Decía don Antonio Machado que cualquier necio confunde valor y precio. Lo fuerte del proceso de enseñanza-aprendizaje, y ustedes lo saben muy bien, son una bola de intangibles, de recursos. Eso no es medible, sin embargo es valioso. Y la evaluación que estamos haciendo es ciega hacia lo que es valioso. Solo puede dar cuenta de lo medible. Por eso esos 120 reactivos de confusión múltiple. O una planeación pedagógica argumentada sin libros, como si yo pudiera preparar una clase sin que estuvieran mis libros ahí para echarme la mano, pues lo necesito, ¿no? Y además con empresas que me dicen de que pasa, usted nada más pague los 8,000 pesos y lo hacemos destacado. Es una evaluación que no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque lo que sucede en la evaluación es un requisito laboral que no va a tener transformación en el aula. ¿Con qué derecho alguien le puede decir a mi compañero de trabajo, que no es idóneo? ¿Con qué prepotencia y soberbia desde la SEP se puede decir que este señor no es idóneo? ¿No es idóneo para qué? Claro, no parece finlandés, ¿verdad? La escuela, sí, tampoco parece finlandesa. Pero lo que ocurre en esa aula no lo hemos visto, y lo que ocurre en esa aula es lo que hay que cambiar en una reforma educativa. Y yo a veces pienso que para que se respete lo que pasa en las aulas no debe haber reformas educativas. Debería haber conversaciones entre los que están en esas aulas, compartiendo sus errores, compartiendo sus aciertos, y dejar de pretender hacer a todos constructivistas, o a todos por competencias, o a todos que hagan el lunes 7 de marzo, todos en todo México, suma de fracciones. Dejen a los niños en paz, dejen a los profesores pensar, déjenlos compartir, formémonos bien como profesores y verán que se sube la cosa. No renunciemos a la crítica, colegas, no renunciemos a la crítica. ¿Por qué? Porque no hay nada más agradable para el poder que quedarnos callados. No renuncie este conjunto de escuelas valiosas a generar los mejores ambientes de aprendizaje en las escuelas de Valladolid. No renuncien a eso. Hay que construir ciudadanía en el sistema de Valladolid, en la Sierra de Puebla, en la Ciudad de México, en la del Valle, donde sea, en Mazatlán. También recordemos que recuperar la rectoría del Estado en la educación puede significar recuperar la rectoría del pacto. Me parece que la reforma educativa es la única que les queda y la van a defender con los dientes. Ya verán el lunes, fiesta en serio, va a estar todo México. ¿Qué es todo México? Competito ya no va a estar Serviche, el señor Serviche, porque ya se murió, ¿verdad? Sí va a haber algunas ausencias, quizás tampoco Choifet, pero va a estar todo México. Y van a estar felices porque por fin hay reforma educativa. ¿Y dónde va a pasar la reforma educativa? En el Palacio Nacional. Y luego en los anuncios. ¿Y dónde está pasando realmente la transformación educativa? En los esfuerzos que se hacen en las aulas. Yo pienso que si la evaluación se desconecta de las aulas no sirve, y por eso reforma sí, pero no así. En síntesis, necesitamos recuperar la voz y la presencia en la relación pedagógica. ¿Sí? Póngale más. ¿No? Ahí va. Y dos cosas. Que ya no sea origen-destino,
y sobre todo que ya no valga más en este país tener conocidos que conocimientos. Es algo con lo que tenemos que pelear. En un país en que más vale tener conocidos que conocimientos, es un país en el cual está cerrada la posibilidad de la justicia. Déjenme decirles que hace 2 semanas escuché la frase más importante de hace muchísimos años. Cuando la PGR solicitaba disculpas públicas a 3 campesinas ñañús que fueron acusadas de secuestrar a 6 agentes federales, a 6 policías armados, Jacinta, Alberta y Teresa, estuvieron 3 años presas acusadas de secuestro y batallaron 11 años más con la ayuda del Centro PRO de Derechos Humanos para obligar a la PGR que les ofreciera una disculpa pública. Y lo hicieron. Y en ese momento, la hija de Jacinta, que se llama Estela y que es una profesora, de esas profesoras a las que vilipendiaron estos reformistas, dijo la siguiente frase: hasta que la dignidad se haga costumbre. Yo de todo corazón, al sistema de Valladolid, a mis compañeros profesores de todos los niveles de la escuela pública y privada de México les digo, y a todos mis conciudadanos, este país puede tener como proyecto político y como proyecto educativo construir las condiciones para que pronto ya la dignidad se haga costumbre. Hoy, en el país, la dignidad del magisterio, la dignidad de la ciudadanía, la dignidad de los pobres y de las mujeres y de los que piensan o aman de otra manera, no se ha hecho costumbre. Hasta que la dignidad se haga costumbre. Muchas gracias.